En Santa Mónica Radio, un espacio para conectar con la fe. Los soldados. Escucha la voz del obispo, un encuentro cercano con nuestro pastor, reflexión, diálogo y esperanza. La otra orilla, un espacio para el encuentro, el diálogo y la fe. Solamente a quedar. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, bienvenidos una vez más. Estamos ya en el programa La Otra Orilla con Monseñor Víctor Emiliano Villegas Subrupe. ¿Cómo estamos, señor? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un abrazo fraterno a toda la comunidad, a todos los oyentes de Santa Mónica Radio y Católica Radio también que nos escuchan, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad de estar los domingos compartiendo, conversando, un domingo más que el Señor nos brinda, ¿no? Para seguir adelante, para seguir informándonos. Monseñor, seguimos con la doctrina social de la Iglesia. Hoy tenemos un tema muy bonito que a todos nos interesa simplemente por ser seres humanos. Vamos a dar una pincelada sobre derechos humanos, sobre los derechos humanos. Vemos tantas situaciones de violencia, explotación, miseria, trata de personas, crímenes de lesa humanidad, practicados por quienes a veces precisamente pues deben cuidar los derechos humanos. Monseñor, ¿cómo miramos esta situación? Mira, yo creo que estos temas debemos conocerlos y tener claro que estos derechos nos asisten a todos nosotros, por el simple hecho de ser humanos, tú lo has dicho, ¿no? Que por más humildes que seamos, sencillos, aunque no sepamos leer ni escribir, mira, tú eres ser humano, a ti te asisten los derechos humanos. Los derechos humanos para todos, con igual dignidad, iguales derechos, ¿no? Como seres humanos que somos, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se maneja todo eso, ¿no? Y sobre todo, pues vemos tantas situaciones de violencia, explotación, miseria, trata de personas, y que en algunos programas también hemos mirado eso, ¿no? Con cuidado, pero con preocupación al mismo tiempo. Por eso te digo, ¿no? Estos temitas que parecen sencillos, ¿no? Pero que tienen un trasfondo grande. Todos tenemos que saber que nos asisten estos derechos, desde el momento de la concepción hasta el último día de nuestra vida. Y como tú lo dices, y lo repito, porque hay que repetirlo todas las veces que sean necesarias, ¿no? Por el simple hecho de ser humanos. No porque seas tú católico, porque tú tengas esta religión. No estamos hablando aquí de esas cosas. Aquí estamos hablando de los derechos que me asisten a mí por ser humano. Vamos a decir, estamos viviendo como si no tuviéramos leyes, monseñor. Bueno, pues mira, tú has mencionado un montón de problemas. Trata de personas, la violencia, el sicariato, la eutanasia, ¿no? El aborto, tantas cosas que se han presentado, que se presentan y que están en nuestra sociedad. Tú no puedes salir a la calle, tú no puedes salir con tu familia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tú no puedes vivir tu fe porque te pueden matar? Hay lugares en el mundo, países en el mundo donde tú no puedes vivir tu fe en libertad porque te despiden del trabajo, porque te asesinan. Mira tú, la vez pasada leíamos, no sé en qué año fue, en plena Semana Santa, una bomba en una iglesia, ¿no? Que estaban celebrando, estaban en pleno culto. Entonces, caramba, yo creo que de una u otra forma nosotros tenemos que decir qué pasa aquí con los derechos humanos, ¿no? Y esto también se relaciona, monseñor, en la situación misma en que como si estuviéramos también enfrentando en la ley del más fuerte, del que más puede. ¿Qué te digo? Cuando no hay una ley, ¿quién manda? El más fuerte. Un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Tú andas a la ciudad. Cuando no hay semáforos, ¿quién es el que sale adelante? El que mete el camión, el que mete primero la nariz del carro, ese es el que sale adelante, ¿no? Entonces, carambas,
Si no hay ley, hay violencia. Si no hay ley, manda el más fuerte, desgraciadamente. Y aquí es necesario recordar cuándo se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando 10 de diciembre del 48, París. ¿No? En esta reunión grande que hubo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues ahí donde se dice Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamentales, y que debe cultivarse, protegerse y leerse en todos los países del mundo. ¿No? Claro, esto no significa que recién se hayan inventado los derechos humanos. Eso no significa que se ha descubierto América. No, hermano, no. Los derechos humanos han existido siempre, desde el simple hecho de ser humanos. Pero lo que se ha hecho es poner por escrito algo que ya eso se ve, que nuestra lógica, nuestra mente ya lo veía ya. No. Son varios años de esta declaración, desde 1948, que usted lo ha citado, pero quizás aún todavía no lo entendemos, no lo entienden. ¿Qué es lo que falta en todo caso, monseñor? Asumirlos. Asumirlos. Tú pones una norma en tu casa. Tú dices, bueno, queridos hermanos, aquí viven ustedes, mis hermanos, mis hijos, está mi señora, no estamos en familia, vamos a poner algunas normas en la casa para entendernos, para llevarnos bien, el horario de llegada, no, los estudios, a tal hora ya es necesario que haya silencio, es necesario esto, el saludo, todo eso lo pones tú por escrito. Pero si a mí me da igual, ese papelito lo guardo. Entonces, ¿qué es necesario? Que esos derechos humanos se asuman, se vivan, y que las personas encargadas, los gobiernos, son los que tienen que salvaguardar, son los que tienen que cultivar, enseñarlos, ¿no? Para que estén siempre vigentes, ¿no? En esa misma línea, monseñor, y como para quienes nos escuchan, nuestra audiencia a través de Santa Mónica Radio y en esta cadena de la amistad con Católica Radio, pues, ¿qué entendemos, vamos a decir, por derechos humanos? Mira, yo creo que vamos a hacer lo siguiente, mejor vamos a decir lo que no son derechos humanos, ¿no? Vamos empezando por viéndolo de una manera negativa, vamos, ¿no? Los derechos humanos no son una invención de los juristas, por si acaso. Los derechos humanos no son la invención de unos juristas. Tampoco es un acuerdo de los políticos o de los parlamentos, o de hombres y mujeres muy especializados que se pusieron de acuerdo y para sacar una declaración conjunta y que sea universal. No, los derechos humanos, esos no son derechos humanos. Los derechos humanos vienen con la misma naturaleza humana. Por lo tanto, son la base fundamental, ¿para qué? Para vivir en libertad, dignidad, igualdad en la sociedad, ¿no? Entonces el ser humano los tiene por su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Tú eres ser humano, eres creación, eres imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tu dignidad te da el tener esos derechos humanos. Vamos a decir, monseñor, que aquí no hay un equipo, un grupo que han creado defender los derechos humanos. No. Que hay leyes, por supuesto que sí. Puede que haya grupos y equipos que defiendan los derechos humanos, pero no existe, digamos así, no ha existido un equipo, un grupo que los ha creado. Y hay que insistir en eso, porque los derechos humanos son innatos en la naturaleza humana. Y ahí vendría la pregunta, ¿por qué no lo defienden o por qué no lo defendemos? Bueno, pues ya lo que hemos dicho antes, Jaime, y lo que hemos dicho antes, no acabamos de asumirlos. No acabamos de asumirlos, porque de principio está mi interés, de principio está mi punto de vista, de principio está lo que yo creo y lo que yo pienso. Y porque yo creo que esto es así, así es. Y porque yo siento que eso es así, así es. No, pues señor, está usted equivocado. Usted tiene que caminar como tiene que caminar, porque hay una regla, hay una norma, porque vivimos en sociedad y el ser humano civilizado
tiene normas para vivir de una manera civilizada. Porque si no reina lo que ya hemos dicho, el más fuerte, la ley de la selva. Bien, Monseñor Víctor Emiliano, ¿el ser humano los tiene siempre o habrá un momento en el que no los tiene o los pierde en alguna circunstancia? Mira, Jaime, los derechos humanos son universales. Son universales, todo ser humano los tiene. Y además son invulnerables. Y además son inalienables. Entonces, por favor, tener muy en cuenta esto: universales, invulnerables e inalienables. Son universales porque todo el mundo los tiene, todo ser humano tiene derechos humanos. Son invulnerables porque se fundamentan en la dignidad humana, que es invulnerable. Entonces, y esta dignidad, que es invulnerable, viene simplemente por nuestra condición de ser imagen y semejanza de Dios. Y son inalienables porque nadie puede quitarlos. Nadie. No hay ser humano, no existe gobierno alguno que pueda suprimir los derechos de alguien. Estos derechos, como usted ha manifestado, y entendemos que a veces se convierten muy vulnerables en sus diferentes aspectos, ¿no? Como hemos dicho en nuestros programas anteriores, la falta de educación, alimentación, salud, así es. Que hay, claro, ¿no? Por eso los que, mira, es que Jaime, es que los gobiernos tienen que preocuparse para que estos derechos prevalezcan. Tienen que preocuparse para que estos derechos sean los que primen. Es obligación del Estado cuidar que estos derechos se cumplan. Y aquí, en ese mismo tema, Monseñor, el derecho, ¿cuál es el derecho fundamental o básico que tiene todo ser humano? Yo creo que esto es fácil darnos cuenta. ¿Cuál es el derecho fundamental de todo ser humano? Derecho a la vida. Si no existes, ya no tienes derechos. Entonces, lo primerito que se tiene que defender es el derecho a la vida. Ya lo hemos dicho, tan vulnerado, tan maltratado este derecho a la vida, ¿no? Entonces, los derechos humanos desde el momento de la concepción. Yo no entiendo por qué hay gente que piensa a estas alturas de la civilización y de la tecnología y de tantos avances que que al cuarto mes ya recién se considera un ser humano, que al quinto mes ya se considera un ser humano. Señor, el ser humano es desde el momento que es concebido. Y la vida acaba hasta el momento de la muerte natural. Entonces, todo ese espacio, todo ese tiempo es, digamos, está asistido por sus derechos. La existencia es un don de Dios que nos concede. Es un don de Dios, que nadie puede quitarlo. Y que debemos cuidarlo. ¿No? Y protegerlos. Y protegerlo, por supuesto que sí, en todos los sentidos. Hay un quiebre en que algunos sectores, instituciones vulneran esos derechos. Claro, usted decía, pues, siempre lo cuánto falta una coherencia en lo que se dice. Así es. Por eso la Iglesia tiene muy clarito el derecho a la vida, no al aborto, no a la eutanasia. No. Por favor, agótese todo para no ir a la guerra. Por eso la pena de muerte tampoco soluciona los problemas. La Iglesia ya se ha pronunciado también al respecto. La pena de muerte no va a solucionar nada. Si solucionara algo, bueno, pues intentemos, pero no soluciona nada. Monseñor, ciertamente contemplamos los derechos humanos como algo innato en el ser humano y hay que defenderlos, pero creo que estos derechos deberían ir de la mano con otro término, porque se corre el riesgo de ir a un extremo y resaltar solo los derechos, dejando de lado los deberes. Jaime, aquel que defiende los derechos necesariamente debe defender los deberes. Es clarísimo. Ambas cosas caminan juntas. Fíjate lo que dice el Papa, lo tengo anotado acá. El Papa Juan XXIII dijo una frase muy interesante que me parece que pasen interris, ¿no? Dice: quienes al reivindicar sus derechos
olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia de vida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen. Ya lo decía Juan 23 en su momento. Los derechos tienen que ir siempre de la mano con los deberes. O sea, no es cuestión de decir, no, es que es mi derecho, no es que es mi derecho. Señora, señor, usted tiene derechos, por supuesto que sí, pero por favor, yo también tengo derechos. Por lo tanto, yo le diría, por favor, use sus deberes. Piense en sus deberes, que yo merezco respeto, que yo merezco consideración, que yo también tengo ese derecho. Y si usted resalta sus derechos, yo también los resalto. Por favor, vea sus deberes. Y esa compatibilidad, vamos a decir, en hacer valer los derechos, pero también cumplir los deberes, casi como que también se siente un poquito de desazón, vamos a decir, porque solamente algunos hacen valer los derechos, como usted ya nos hacía el ejemplo en que por ejemplo, no se respeta la calle, no respeto al vecino, no respeto a nadie. ¿Ves? Nada, saco la basura y le pongo en la puerta de la calle. Oye, la calle es pública, la calle es de todos, es tuya y es mía, por lo tanto hay que cuidarla. Por favor, estaciónate bien, que yo también tengo derecho a estacionarme. Yo tengo derecho a libre tránsito. Yo tengo derecho a avanzar por la pista, porque te has atravesado. No, es que estoy trabajando. Pues oye, tú tienes derecho al trabajo, pues yo también. Y estás impidiendo mi trabajo. Tu derecho termina donde comienza el mío. Exacto. Y ahí viene lo otro, monseñor. Cuando se habla de derechos humanos, ¿se puede hablar también de derechos de los pueblos? Mira, oye, nosotros como derechos personales, correcto, pero no nos olvidemos que nosotros somos sociedad. Nosotros somos también nación. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos tuyos, de las personas, también hablamos de los derechos de los pueblos, de las naciones. Entonces, también las naciones tienen derechos. Se atenta contra este derecho cuando, por ejemplo, se invade un país para después repartirse su riqueza, ¿no? Cuando se invade para saquearlo, cuando se invade para convertirlo en satélite de otra nación más grande, cuando se les arrebata su cultura. Entonces, toda nación tiene un derecho natural a existir y a vivir en libertad. Entonces, en la medida que se respete esos derechos, se está respetando el derecho de una nación, el derecho de los pueblos. Todos tienen derecho a existir. Entonces, si esto se violenta, viene la guerra. Tú estás violentando mi territorio, pues me voy a la guerra. Por lo tanto, por favor, respetemos los límites. Y es bien fácil darnos cuenta. Aquí nomás a veces cuando los límites se mueven de los terrenos, yo pongo ese ejemplo siempre a la gente sencillita, ¿no? Yo le digo, tenemos que respetarnos. Fíjate tú, si tú jalas el hito, si tú jalas el lindero, ya estás que le robas al otro, y el otro se va a dar cuenta, y se va a ir contra ti, y tú vas a defender diciendo que es mentira, y empieza la guerra. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, cuánta gente muy cristiana, muy comprometida, ha jalado el lindero y ha metido su pared al lado de las paredes de la iglesia? ¿Qué me van a decir a mí? Tengo nombres y apellidos. Claro que sí, han malogrado las torres de la iglesia. ¿Por qué? Porque se han pegado a algo que no es suyo. Y habría que decirles con letras grandes, rateros, que han usurpado parte de un terreno que no es suyo y han malogrado toda una estructura. Eso tú llévalo a una nación, llévalo tú entre países. Y ¿ves? Usted ha referido una palabra, monseñor, que es bueno desde su lado en este programa La Otra Orilla, también mirar y como obispo, por supuesto, tiene pues la autoridad de hacernos entender. A veces pensábamos que los países en el mundo en general se preparaban para ser mejores personas, para ser más solidarias, para avanzar equitativamente, pero
nos ha mostrado casi ya hace un buen tiempo que todo ha sido para pelearse, para agarrarse quien más puede, lo que decíamos, ¿no? Pero Jaime, es que la cosa es muy sencilla, el respeto. Si tú sabes que esto no es tuyo, ¿para qué? ¿Para qué hacer guerra? ¿Para qué hacer problemas? ¿Para qué coger un pedazo de terreno que no es tuyo? Que tú sabes es del otro. Pero ¿qué ganas, qué ansias de robar medio metro, un metro, para anexarlo a lo tuyo? Y claro, y la persona que roba, pues ¿cómo se llama? La persona que roba se llama, y hay que decirlo, ratera. Una persona que roba es ratera. Un Estado que roba a otro es un Estado ratero. Exacto. Hay que decirle, claro, sin bueno, dicen nuestro lenguaje, sin medias tintas. No, hay que ser un poco diplomático en decir las cosas, pero yo soy medio brutico en esto. ¿Por qué? Porque me exaspero. ¿Por qué? Porque las cosas, tú ves esto y es una injusticia. Esto es una injusticia. A nivel de naciones es una injusticia. No puede ser que una potencia mundial invada a otra. No puede ser, claro, en condiciones normales, ¿no? ¿Pero qué le pasa a este que viene a invadir mi terreno, no? Claro, yo no estoy diciendo que todo se justifique, pero fíjate tú, países que están metidos en narcotráfico, países que están metidos con corrupción, países que están usurpando, oye, carambas, y esa es otra realidad y otra cosa. Monseñor, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de los derechos de un pueblo o una nación. Y tendríamos que hablar también del derecho internacional, lo que hemos venido diciendo. Mira, el cristiano tiene que estar atento a las cosas que pasan en el mundo. Guerras, genocidios, deportaciones, trata de personas, narcotráfico. Fíjate tú lo que está pasando en el mundo. Países que son expresamente preparados para matar, expresamente para violentar. Países que se arman hasta las uñas. ¿Qué intenciones tienen? Países que por ser grandes, nada, a invadir. Oye, ¿todos tenemos derecho a existir? ¿Toda nación tiene derecho a existir? Entonces yo creo que hasta el más pequeñito se da cuenta que tenemos que respetar. El respeto guarda respetos, hemos escuchado tantas veces. Entonces el derecho internacional es eso. Entonces hay naciones que, no, esto es mío, no, que esto es mío, que no puedo, anda tú, fuera, que este es mi territorio. Pero ¿por qué es tu territorio? Tienes que respetar también, tienes que respetar convenios internacionales, tratados internacionales. Hay que respetar que una nación hace 200, 300 años un pedazo de terreno se desprendió y listo, hizo su país, hizo su nación y así se han formado. Hay que respetar también eso. No, que yo quiero respetar lo que antes fue mío. Chico, que han pasado 400 años, 300 años, 200 años. Eso es otro territorio, otra nación reconocida por el mundo. Y seguramente vamos a decir un arduo trabajo para ustedes como obispos, señalar, llevar ese mensaje de lo que hoy el Papa León XIV insiste, en esa unidad, en esa solidaridad para los pueblos y para muchos que enfrentan dificultades y se violentan los derechos humanos. Sí. Yo diría sobre todo, digamos, que los gobiernos, yo por lo que estoy viendo, ¿no? Los gobiernos se guían muchas veces por el hígado. No, nada. Acción y reacción. Ese es el problema que se tiene, ¿no? Entonces, me tiran esto, un bombazo, pues yo respondo con otro bombazo. Y se arma la guerra. Entonces, yo creo que cuando se arma una mesa de diálogo, tiene que haber un gira, un tira y un ceder. Y de esa manera se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero si yo voy a una mesa de diálogo donde yo solamente impongo lo que yo quiero y no voy a ceder, entonces ¿de qué mesa de diálogo hablamos? Una mesa de diálogo es para poner en el tapete esto, el otro también pone en el tapete sus propuestas y bueno, mira, vamos haciendo esto, vamos haciendo lo otro, de tal manera que todo vaya cuadrando. Ese es el problema del mundo. El problema del mundo es ese, ¿no? Los derechos humanos, sí, están muy bonitos, pero cuando a mí no me parece, fuera. Cuando a mí no me gusta, fuera.
Lo que sucede es que no hay derechos humanos a medida de nadie, ¿no? No hay derechos humanos a medida de nadie. Los derechos humanos son derechos humanos y ya está. Íntegros. No, íntegros. Y hay que respetar. Pero también se pide a todos respetar. Claro. Todos tienen derechos humanos. Pero yo dejaría el cuestionar esto también. O sea, yo dejaría que nos hagamos, dejaría unas preguntas yo. Unos y otros tenemos derechos humanos. Tenemos derechos humanos los ciudadanos normales, de a pie, ordinarios del mundo. Y los delincuentes también tienen derechos humanos. Y hay que respetarlos, claro que sí. Pero carambas, ponte a pensar tú. ¿No? Ponte a pensar tú. Hay que respetar los derechos de unos y de otros, claro que sí. Pero si tú violentas al que está acá, le haces daño, le destruyes, le maltratas, tiene que haber una ley que regule eso, señor, usted adentro. Y a pagar lo que ha dañado. No que mi derecho, sí, o sea, ahora que la ley va y te toma y te coge y te mete preso, a ti sí tienes derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos del agredido? Del maltratado, de lo destruido. Entonces pensemos un poquito a ver cómo, y claro, se tiene que sopesar y se tiene que caminar en medio. ¿Por qué? Porque unos y otros tienen derechos humanos que hay que respetar. Qué interesante, Monseñor, que hoy a través de la doctrina social de la Iglesia hayamos hablado de los derechos humanos, que son derechos humanos. Y los derechos humanos no tienen que politizarse. Y los derechos humanos no tienen que maltratarse. Y los derechos humanos no tienen que mezclarse con la política. El problema es ese. Cuando los derechos humanos se mezclan con la política, una política sesgada, sucia, oscura, todo se viene abajo, porque todo se politiza. Los derechos humanos son expresión del amor de Dios y de nuestra dignidad como seres humanos. No pueden politizarse. Para ello, pues tenemos, vamos a decir, entendidos para que sigan ejerciendo la justicia, poniendo, vamos a decir, las cosas en su lugar para que nadie infrinja, ¿no? Y como usted dice, quien vulnera los derechos de otro, pues entonces tiene que... Para eso están las leyes, las normas de convivencia en un país, en una nación. Para eso está el Código de Derecho Civil. Para eso está el Poder Judicial de las naciones en el mundo, ¿no? Para que puedan legislar y pongan leyes que ayuden a la sana convivencia en una nación, en una sociedad. Y que si se tiene que meter a alguien preso, hay que meterlo preso. Pero que sea una justicia limpia, que se haga justicia. Y para eso también se necesita, Monseñor, tener, vamos a decir, gente proba para que ayude a mantener ese orden, es que cumplir las leyes sobre todo, porque... Jaime, es que todo es, ¿qué te digo yo? Todo está enlazado, ¿no? Todo está interconectado. Y el trabajo con los chicos, el trabajo en los colegios, el trabajo en las universidades, todo eso tiene que potenciarse. Porque si queremos profesionales buenos, probos, justos, queremos jueces probos, justos, eso hay que trabajarse desde pequeños. La educación, Monseñor. La educación, la formación integral, ya lo hemos dicho y una mil educación veces. Valorando siempre las reglas, las normas y sobre todo los valores, ¿no? Los valores, el valor del respeto, el valor de la caridad, el valor de la fraternidad, el valor del obrar bien, ¿no? No robar, no mentir, no matar. Son cosas tan elementales que tienen que regir una sociedad. Y precisamente porque no se respeta eso, tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo pediría eso y diría eso. Todas nuestras autoridades civiles, en general, ¿no? Al Ministerio de Educación, al Poder Judicial, desde que todos tenemos que trabajar de una manera coordinada, de tal manera que logremos sacar gente proba, instruida en valores y principios de vida. No solamente vale el que te saques 20 en matemática, no solamente se cuenta el que tengas tú un premio en primer lugar en tal concurso, por el amor de Dios. Ciertamente hay que promover la parte académica, pero si descuidamos lo otro, ¿en qué quedamos? Mira tú el país cómo está, mira los problemas graves que tiene el país en derechos humanos. Y siempre usted ha mencionado en esos derechos humanos que también
esos derechos que corresponden a nuestro hábitat, la defensa de los recursos del agua. Y todo. Fíjate tú los derechos de estas comunidades indígenas. Fíjate tú los derechos, aquellos que defienden su territorio, porque tienen derecho a tener su casa, derecho a tener su territorio, derecho a cuidar el río que siempre estaba a su lado, agua limpia, porque todos merecemos tener agua limpia. Fíjate tú, la minería ilegal, fíjate tú la corrupción en los funcionarios públicos, ¿no? La minería legal, que ciertamente es muy legal, pero vamos a ver tú también todos los problemas que genera todo esto, la contaminación ambiental. No es tanto por la minería misma, cuanto sí porque no se respetan los protocolos. ¿Por qué? Porque corre dinero de por medio. Pues una situación complicada, y entiendo, como digo, la iglesia que siempre pues va a veces haciendo pues el papel de intermediario, porque ya no hay otra forma. El único recurso que queda para defender los derechos, defender los recursos naturales. O sea. La iglesia hace lo que tiene que hacer y no puede hacer más. La iglesia hace lo que tiene que hacer y ya no puede hacer más. ¿Por qué? Porque tampoco puede quitarle el rol al Estado. La iglesia no está para quitar el rol al Estado. A mí me da risa cuando algunas personas, por ahí escucho decir, obviamente se le entiende la ignorancia, cuando algunas personas dicen por ahí, el Vaticano tiene tanta plata, tiene para que pague la deuda externa de tantos países pobres. ¿Y por qué el Vaticano tiene que pagar la deuda externa de los países pobres? ¿Y por qué no la pagan los mismos? ¿Y por qué los gobiernos no se preocupan en arreglar sus problemas? Claro. O sea, es cuestión de orden. Es cuestión de pobreza. La iglesia que lo solucione. Cualquier problema de esto, que la iglesia lo solucione. ¿Y dónde están las autoridades políticas? ¿Dónde están los gobiernos? Porque un Estado tiene sus autoridades. La iglesia apoya. La iglesia tiene la doctrina social de la iglesia para apoyar. Es un campo abierto para poder orientar. La iglesia no se mete en política, no pone un partido político a nombre de Iglesia Católica como partido político, no. Tiene laicos que trabajan y ojalá los laicos se metan cada vez más en el mundo de la política, laicos comprometidos con su fe, laicos comprometidos con su manera cristiana de ver la vida y el mundo, claro que sí, y son los llamados a defender los derechos humanos. Ojalá se llene la política de gente comprometida en valores y principios. Pero no me vengan a decir, ¿verdad? Como te repito nuevamente, la iglesia para que solucione los problemas del mundo. ¿Por qué la iglesia tiene que solucionar los problemas del mundo? ¿Y dónde están los gobiernos? ¿Y dónde están las autoridades civiles? ¿Y dónde están los políticos? La iglesia no está para solucionar los problemas del mundo. La iglesia está para evangelizar y llevar la palabra de Dios al mundo, para que el mundo, con esa palabra, pueda trabajar y pueda gobernar bien. Hay tantas cosas, Monseñor, que a través de esta expresión nos hacen mirar y mirar de todo lado, porque la situación, como decíamos en comienzo, se ve complicada, pero también dependerá mucho de lo que usted ha señalado claramente, en el sentido que son las autoridades que tienen que mostrar esa voluntad, cumpliendo las leyes, trabajando coherentemente en favor de los que necesitan. Por eso tenemos que formar juventudes. Por eso tenemos que formar juventudes. Juventudes respetuosas. Juventud que en un futuro políticos, empresarios, ¿no? Gente de negocios, que sea gente proba, gente comprometida, gente honrada, gente transparente, gente que respete los derechos de sus trabajadores. Y la doctrina social de la iglesia pues sería, vamos a decir, un instrumento para aquellas personas que puedan pensar o trabajar algún plan, algún proyecto político. Sí, así lo hemos dicho el primer programa que tuvimos. Sí. La doctrina social de la iglesia no va a meterse en política. La iglesia no propone un partido político. La iglesia propone puntos básicos, elementales. ¿Qué es una empresa? Y hemos tratado. ¿Por dónde tiene que caminar el trabajo con los trabajadores? ¿Por dónde tiene que caminar un Estado? Las relaciones internacionales. La iglesia simplemente da lineamientos generales.
que cada gobierno lo adapte a sus partidos, o que cada sociedad lo adapte, que los partidos políticos cojan y adapten en sus planes de gobierno estos puntos centrales que la Iglesia propone. Bendito sea Dios. Y sobre todo ese mensaje que llevan ustedes como obispos y toda la Iglesia en general, ¿no? Siempre haciendo recordar los valores, las cosas buenas, y a tener fe para que las cosas también salgan como corresponde. Así es. Bien, Monseñor, hoy nos hemos ocupado de los derechos humanos, sí, desde la doctrina social de la Iglesia. Dicho, una pincelada. Derechos humanos tenemos toda una biblioteca para hablar, ¿no? Pero es una pincelada porque creo que la gente de a pie, como tú, como yo, la gente de a pie tiene que conocer que por el simple hecho de ser humano tiene unos derechos fundamentales que tienen que respetarse. Y reiterando y afirmando, Monseñor, que no hay derechos humanos para unos más ni para unos menos. Los derechos que no hay derechos, los derechos son para todos, ni para uno más ni para otro menos. Todos tenemos derechos humanos y hay que respetarse. Y quien infringe, quien lastima esos derechos, tiene que ser juzgado. Y el que es inocente tiene que ser inocente y por lo tanto tiene que ser liberado. En la medida que se apliquen estas normas, digamos así, en la medida que los juicios sean honrados, transparentes, en la medida que todo, sea justicia con mayúscula, bien, habrá paz. Y eso se busca, ¿no, Monseñor? La paz, la tranquilidad. Es que no puede haber paz sin justicia. Eso. No puede haber paz sin justicia, ¿no? Entonces, yo creo que lo más conveniente cuando se vulneran los derechos humanos o cuando los derechos humanos están pisoteados es, bueno, vamos a ver, si todos tienen derechos humanos, entonces demos a cada cual el que corresponde. El que ha cometido un delito, pues que pague por ese delito. Exacto. Que se le juzgue como tiene que ser juzgado. Pero al que es inocente, pues es inocente y hay que liberarlo. Esa es la justicia, ¿no? Esa es la justicia. El que ha cometido delito, lamentablemente, como decimos. Claro, la mejor justicia es esa. Que se juzgue bien, y al que le cae el guante, pues que se lo chante. Bien, Monseñor, en este programa interesante y como usted ha dicho, una mirada a grandes rasgos, como decimos, en tema de derechos humanos desde la doctrina social de la Iglesia, que nos conlleva, y estoy seguro que los oyentes también pues despertará para saber cuáles son nuestros derechos y que hay que darle espacio a nuestros deberes para ser personas íntegras, personas que valoramos y nos valoramos, ¿no? Porque eso es lo que se necesita para cada persona, para cada ser humano. Bien, pues, Monseñor. Pues nada, para adelante, Jaime. De verdad que estos temas son temas que nos van formando y nos van culturizando también, ¿no? Y eso es desde la Iglesia, ¿no? Evangelizar, culturizar. Y esto también es evangelizar, claro que sí. Conocer la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia no es ni para derecha ni para izquierda. Y la doctrina social de la Iglesia no es ni para arriba ni para abajo, y menos de centro. La doctrina social de la Iglesia es todo lo que la Iglesia en la historia ha ido poniendo y ha ido estructurando bajo la luz y el amparo de la Sagrada Escritura. Cuando se mete la política, cuando se mete las cuestiones ideológicas, todo lo malogran. ¿Y cuántas veces se ha usado la doctrina social de la Iglesia, no, para defender ideologías baratas? ¿Y quién queda mal parada? La doctrina social de la Iglesia. Y ahí también vamos a ver un poquito como que se viene también más adelante ese calor político, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. No, la Iglesia, pues la Iglesia está conmigo, la Iglesia me respalda. No. Ya lo hemos dicho, que esos términos que se usan en política no se aplican en la Iglesia. Yo soy de izquierda, sí, como político, como ciudadano, bien, pero como cristianos de izquierda, eso no tiene lógica. Como cristiano, tú, de derecha, eso no tiene lógica. Conservador, progresista, esos términos no se aplican.
Nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Cuando se meten las ideologías, todo se malogra. Todo. Y todo lo embarramos. Ojalá que también esa invocación en algún momento tengamos personas que defiendan los derechos humanos. Claro que sí. Porque para eso el pueblo elige, ¿no? Hay que defender los derechos humanos, por supuesto que hay que defender los derechos humanos, pero siempre libre de ideologías. Que se defiendan los derechos humanos como son. Como son, así es. Es que lo objetivo es lo objetivo. Exacto. Lo objetivo es lo objetivo. Cuando se meten las ideologías baratas, absurdas, que todo malogran, todo se malogra, pues. Bien, monseñor, vamos a finalizar nuestro programa hoy hablando desde la doctrina social de la Iglesia sobre los derechos humanos. Su mensaje a nuestra audiencia, pues a través de las 2 emisoras, ¿no? Que hacemos la cadena. Para adelante, de verdad que sí. Somos criaturas, imagen de Dios, tenemos derechos, hay que defender esos derechos: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho de expresión, derecho a tener un trabajo, al agua, a la luz, a tener una naturaleza limpia, ¿verdad? A cuidar nuestros ríos. Es un derecho que nosotros tenemos de preservar, de conservar nuestra naturaleza, etcétera. Entonces, yo le motivo a eso, tomar en serio el rol, el papel que cada uno tiene para que esos derechos siempre se mantengan en camino, para bien de todos, obviamente, y de la sociedad. Qué bien, monseñor Víctor Emiliano. Como siempre, gracias por estar aquí en su programa La Otra Orilla, de Santa Mónica Radio, y pues también con esta cadena de Católica Radio, que hacemos esta cadena de la amistad. ¿No? Eso. Bendiciones. Gracias y será hasta nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga. Gracias, Jaime. Saludos. Muy amable. Así terminamos nuestro programa La Otra Orilla. Gracias. En Santa Mónica Radio, un espacio para conectar con la fe. Los soldados. Escucha La Voz del Obispo, un encuentro cercano con nuestro pastor, reflexión, diálogo y esperanza. La Otra Orilla, un espacio para el encuentro, el diálogo y la fe. Solamente